Es Valor Empresarial en Castilla y León con Tamara Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es jueves, una semana queda para ese festivo de Semana Santa que hará que sea puente para muchos de los que pueden disfrutar de esos días de tradición, de pasión y recogimiento. Hoy en Es Valor Empresarial vamos a centrarnos en un sector como es el financiero, concretamente al subsector de servicios financieros y apoyo a la financiación empresarial. Este subsector es de gran apoyo de financiación de las empresas, es clave para la economía de Castilla y León porque podemos decir que facilita que pymes y autónomos accedan a créditos para poder crear, mantener o simplemente ampliar sus negocios. ¿Esto qué les permite? Les permite invertir, innovar y mejorar la competitividad de las empresas. Gracias a esa financiación se genera empleo y se impulsa el crecimiento económico de nuestra comunidad autónoma. Además, tenemos que decir que contribuye a mantener actividad en zonas rurales, que también es algo muy importante para nuestra comunidad. Entidades como la de hoy, la que nos acompaña hoy, ayudan a que muchos proyectos empresariales puedan llevarse a cabo. Al control técnico les saluda ya Álvaro Calero. Hoy hablamos de Iberaval, una entidad financiera que ayuda a autónomos, a pymes y emprendedores a conseguir financiación. En palabras sencillas, podríamos decir que Iberaval no es un banco, sino una sociedad de garantía recíproca y su función principal es avalar los préstamos para que las empresas puedan acceder al crédito en mejores condiciones, con menos intereses o, por así decirlo, con más facilidades. Vamos. Pedro Pisonero, director general de Iberaval, bienvenido, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Bueno, tenemos que empezar sin duda por un dato importante, y son esos 688 millones de euros de financiación en 2025. Es quizás la fotografía más reciente que tenemos y bueno, la que nos ayuda a ver un poquito la importancia de Iberaval. Bueno, las esencias de lo que hace Iberaval, como bien dices, ayudar a financiar pymes y autónomos. Nosotros hablamos que la financiación siempre es la sangre que corre por las venas de cualquier empresa o de cualquier autónomo, porque la necesita tanto en las situaciones en las que tiene problemas y tiene comprometidos ciertos pagos y necesita financiación para hacerlos, como en la parte en la que está creciendo, tiene inversiones y necesita financiación para poder atenderlas. El número, pues para nosotros es menos importante el número, que por supuesto lo es, que lo que lleva debajo el número. Eso significa un apoyo a más de 5.000 proyectos en Castilla y León esencialmente. Hay un 70 y tantos % de proyectos que van en Castilla y León, pero además viene sobre una base de crecimiento permanente en los últimos 10 años. Es verdad que nuestros orígenes son castellano-leoneses, por supuesto, y creo que se nos nota a todos, pero también es cierto que nuestra ambición supera y desborda el propio ámbito de Castilla y León. Por tanto, por el momento, como digo, ambiciosos y con idea de seguir apoyando a pymes y autónomos. Todo esto que estamos hablando, imagino que lo notéis también, trabajáis en otros puntos como es Cantabria, se nota mucho ese ser de Castilla y León que tenemos, ese que nos cueste tanto contar lo bien que hacemos las cosas. Bueno, la verdad es que a los que más nos cuesta entender eso probablemente sean los castellano-leoneses. En Cantabria lo que sí he escuchado, y lo he escuchado varias veces durante todo el proceso de integración con la Sociedad de Garantía Recíproca de allá, que tenemos la sensación hasta el momento de que será un éxito, lo que hemos visto es que nos han planteado varias veces, bueno, nosotros fuimos Castilla hasta hace Sí. no sé cuánto. En Castilla lo había escuchado bien poquito, pero ya lo he escuchado varias veces más. Creo que tienen cierta sensación de que, hombre, con un apoyo de más volumen de personas o de más número de personas, su comunidad autónoma sería más potente. ¿Hay muchas diferencias? Hombre, en estilos sí, pero en el resto, esencialmente, lo fundamental no cambia. Cuando hay que hablar de empresas no cambia mucho. Habéis superado por primera vez los 40.500 socios. No sé qué significa este crecimiento para el papel de Iberaval dentro del tejido empresarial. Es crítico para nosotros. Nosotros medimos cómo marchan las cosas por múltiples factores o por múltiples números. Uno de los números es si somos cada vez más socios o somos cada vez menos socios, que es muy fácil de
entender. Y el planteamiento es: cada vez somos más socios, por tanto cada vez hay más éxito en la actividad que hacemos. Para nosotros es importante porque en el fondo eso también traduce que cada socio que entra hace una aportación de capital para las garantías que él está haciendo, y eso significa un mayor capital para la sociedad. Estábamos hablando de esos 688 millones de euros para las empresas en ese 2025, para que el oyente nos entienda ese crecimiento, esa evolución, por ejemplo, con respecto con 2024 o con otro ejercicio en el que veáis que ha sido clave este crecimiento. Bueno, crecimiento es una historia de largo recorrido en Iberaval. Como digo, en los últimos 10 años estamos hablando de crecimiento sostenido y habitualmente por encima de 2 dígitos. ¿Cuál es el planteamiento concreto en este caso? Pues le diría, en los 5 últimos años había un dato que estábamos utilizando recientemente, que se ha crecido por encima del 50%, en 5 años. En 5 años. Pero se ha crecido por encima del 50%. El año pasado, ¿cuánto se creció? Se creció en el entorno del 7%. ¿Esto qué significa? Pues, por supuesto, para nosotros significan números mayores, pero también significa que las empresas están teniendo confianza en el futuro. Ya sé que en las noticias aparece casi siempre lo problemático, ya lo entiendo, y ya me han explicado muchísimas veces que solo lo problemático es noticia, pero lo cierto es que el grueso de las empresas, no todas, como siempre, están en un planteamiento de crecimiento a futuro. ¿Por qué? Pues porque ven, si estás en hostelería, que hay movimientos significativos, si estás en transporte. Yo sugiero que nos fijemos. En transporte, cada vez que vamos por las autovías, vemos multitud de camiones, no algún camión, multitud de camiones. Eso es que la economía se está moviendo. Que haya problemas en las reservas de restaurantes, etcétera, eso es que la economía se está moviendo. En la micro también se nota que las cosas se mueven. Pero es verdad que nos quedó un deje de pesimismo desde la pandemia que nos va a costar quitarnos de encima. Fíjate, si hablamos del riesgo vivo, podemos decir que ha alcanzado los 1.795 millones de euros, casi un 7% más que el año anterior. Esto, para el oyente que no entiende de economía, que no sabe qué significa, qué es esto del riesgo vivo, ¿cómo le podemos explicar qué refleja esta evolución? Pues es bastante sencillo. Esos son los avales que tenemos ahora mismo vivos. Es decir, si todas nuestras empresas ahora mismo no pudieran atender sus pagos, nosotros tendríamos que atender 1.800 millones de euros. Afortunadamente, el 90 y muchos % de las empresas atienden sus pagos, y cuando no pueden suelen ser problemas que en no pocas ocasiones podemos resolver. Pero hay otro dato que yo creo que es mucho más útil en este sentido, que es la economía castellano-leonesa, que es esencialmente donde estamos, representa aproximadamente el 5% del Producto Interior Bruto de España, de la producción, de la generación de riqueza de España. Iberaval está haciendo el 20% de la actividad de todas las sociedades de garantía recíproca de España. Esa es la parte comparativa con el resto de sociedades de garantía recíproca, y 1.800 millones de euros puede ser en torno a por encima del 12% de la actividad en empresas en Castilla y León. Desde Iberaval se ha contribuido al mantenimiento de 282.000 puestos de trabajo. ¿Qué impacto podríamos decir que ha tenido esta cifra en la economía de nuestra comunidad de Castilla y León? La verdad es que ese para nosotros es nuestro orgullo. El pensar que hay 280.000 personas que sustentan o que ayudamos a sustentar ese puesto de trabajo con la financiación que se hace, para nosotros es lo esencial. No solo trabajamos por nuestros objetivos, que por supuesto lo hacemos, faltaría más, y si no lo hiciéramos por eso no nos iría tan bien las cosas, sino que trabajamos por un sentido de cuál es el objetivo final, y el objetivo final de Iberaval es crear riqueza y crear empleo en Castilla y León. Y decíamos antes, además, en nuestra entrada a este programa, en la presentación de Iberaval, que se ayuda también a contribuir y a que se mantenga esa actividad en zonas rurales, que eso es algo muy importante. Bueno, para nosotros Castilla y León es la referencia, y Castilla y León tiene un peso de lo rural significativo. Es verdad que va variando a lo largo del tiempo, pero significativo. ¿Qué nos planteamos nosotros para actuar en Castilla y León? Bueno, yo tengo la desgracia de ser, que creo que es una suerte inmensa, de ser un niño de pueblo, por tanto aquello de entender cómo van los pueblos, cómo funciona y qué es lo que hay que ayudar y qué no, pues es sencillo. En nuestro caso es muy fácil. Cuando hay actividad económica, los pueblos funcionan; cuando no hay actividad económica, los pueblos no funcionan. Y aquí voy a utilizar una frase que hace 20 años ya en Iberaval alguien la creó, no recuerdo exactamente quién, desde luego no es mía, eso sí lo tengo claro, que era que ningún proyecto viable quede sin financiación. Bueno, eso para los pueblos y para Castilla y León en Iberaval es una obligación.
¿Y cómo se sabe, señor Pisonero, que un proyecto es viable o no es viable? Porque eso también tiene que ser algo complicado de cara también a que Iberaval no corra un riesgo. Esa es la parte fácil del asunto. Mire, cada uno en nuestro trabajo, yo no sé cómo se organizan todos estos medios técnicos, no sé cómo funciona. Si tuviera que hacerlo, lo haría mal seguro. Pero probablemente si lo hubiera hecho durante 45 años, sí sabría hacerlo y lo haría razonablemente bien. Alguna vez nos equivocaríamos, seguro. Igual nos ocurre en nuestra actividad. En cuanto haces comparativos con otros tipos de negocios dentro del mismo sector, los volúmenes de inversión, los apalancamientos que hacen, las ubicaciones, el tipo de contratos que tiene, no es complejo, es nuestro trabajo. Nos equivocamos, no vamos a decir que siempre acertamos, pero nos equivocamos muy poquito. Si nos equivocásemos sistemáticamente, estaríamos continuamente con problemas. 5.742 operaciones, una media de 181.000 euros. ¿Cómo podríamos decir que ha cambiado el perfil de las empresas que solicitan financiación? Es decir, ¿han ido evolucionando de alguna forma? ¿Suelen ser más empresas más grandes, medianas, pequeñas? El grueso de nuestro tamaño de empresas son las empresas pequeñas. No las microempresas, pero sí las pequeñas, las que están por encima entre 10 y 50 trabajadores aproximadamente. En número no, en número siempre las muy pequeñas, las micros, son las que más cuentan. Pero en los volúmenes están centrados en ese tipo de actividad. ¿Qué ha ocurrido con el paso del tiempo? Pues algo que yo creo que es, todas las administraciones, desde la local hasta la europea, consideran que tiene que ser, que es aumentar el tamaño crítico de las empresas. ¿Por qué? Porque en una empresa muy pequeñita plantearse innovación es muy complejo, plantearse exportación es muy complejo, pero si ya consigue un tamaño de 20, 25 personas, ya se puede empezar a plantear ese tipo de cuestiones y es capaz de absorberlas. Yo creo que esa línea de trabajo, que es la que están demostrando las cifras que estamos planteando, es la buena línea y no tengo duda que a futuro seguirá habiendo concentración. Hay mucha gente joven dentro de Iberaval con nuevos proyectos. Pues en Iberaval hacemos en el entorno de un 20% de nuevas empresas, un poquito por debajo, 18% de nuevas empresas cada uno de los años. Eso a mí me sigue pareciendo un indicador positivo. También es verdad que Iberaval al final en este tipo de empresas es siempre último recurso y es muy fácil llegar a último recurso porque no es fácil financiar este tipo de proyectos. Pero las sensaciones que tenemos, aunque siempre hablamos de cuántos de nuestros jóvenes se van, etcétera, que es cierto, que no hay ninguna duda de que eso es así, hablamos bastante poco de los jóvenes que arriesgan, no solo en ciudades, sino en medios rurales, y habría ejemplos. Yo, como le decía, soy de Tierra de Campos y podría ponerle múltiples ejemplos de proyectos que ahí están. Es verdad que también la gente se va de Tierra de Campos, no nos vamos a engañar. Ya. ¿Cuál es actualmente la principal necesidad de financiación de una pyme? ¿Quizás la liquidez en el día a día o una necesidad de inversión para crecer? Esencialmente es la liquidez. Lo que sí es cierto también es que por encima del 30% de los proyectos están pidiéndonos financiación para las inversiones. Y aquí sí que me gustaría hacer un punto que es: casi todos hablamos de las empresas que están cerrando, de las que no tienen continuidad, de los problemas que hay, que los hay, que no se niegan, que es cierto, pero hablamos muy poquito de las empresas que deciden invertir, y le puedo asegurar que el grueso de las empresas están en posiciones de inversión. ¿Por qué? Porque la economía sigue funcionando. ¿Sigue funcionando con menos rendimientos que antes? Sí, sigue funcionando con menos rendimientos que antes. ¿Con más esfuerzos que antes? Sí. ¿Con más cargas generales? También. Pero sigue funcionando. Y quizás con más o con mayor prudencia empresarial también, porque cuando ustedes dicen que en 2025 el 66,2% de la financiación se destinó a circulante, quizás es porque estamos en esta situación. Es tal cual. Los planteamientos de prudencia... Mire, la prudencia se demuestra con el tiempo. Yo le puedo decir que soy muy prudente, pero si mañana nos damos una galleta, pues es evidente que no he sido prudente, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pues que Iberaval ya tiene 45 años y ha pasado la crisis del 2008 al 2014. Como todas las sociedades de garantía, ninguna sociedad de garantía desapareció. Y recuerden ustedes lo que pasó con prácticamente todas las cajas de ahorros en aquellos tiempos. Desaparecieron. Las decisiones son razonables, no solo porque tomamos buenas decisiones, sino porque hay unos apoyos públicos que son muy importantes. No quiero dejar de hacer referencia a los apoyos de reaval que tenemos. Nosotros cada vez que hacemos una operación aseguramos una parte de ella con la administración
pública nacional. Pero la regional nos pone encima de la mesa unos apoyos que son muy significativos para ponerlo en marcha. Y CECIL está poniendo sistemáticamente ayudas para poder hacer que los costes financieros sean más bajos. Hay un apoyo recurrente para poder hacerlo. No solo, insisto, es nuestro trabajo, que también cuenta, lógicamente. Si hablamos de los sectores que están liderando la demanda de financiación en Castilla y León, teniendo en cuenta que aquí tiene mucho peso el comercio, la industria, los servicios, ¿cuál podríamos decir que es actualmente? Esencialmente, Iberaval replica lo que pasa en la economía en general de Castilla y León. El principal sector es el sector del comercio, no el comercio minorista, que es el que nos hacemos toda la idea. Estamos hablando de... ¿Qué decirle? Pues el mayorista que vende las bebidas a los bares y cualquier otro tipo de producto, quien vende recambios para automóviles, quien vende recambios para industria, todo eso es comercio. El comercio es lo esencial, es un 26%. Y el resto son servicios, pero hay uno que a mí me hace especial interés, que es el de la industria. La pequeña industria sigue teniendo actividad. Parece que todo ha desaparecido, parece que el mundo se ha globalizado. Lo cierto es que la pequeña industria sigue funcionando. Seguimos haciendo cosas. ¿La gran industria está teniendo problemas de deslocalización? Sí. Aunque los vientos ahora parece que empiezan a soplar en nuestro sentido. Uh-huh. Bueno, los vientos empiezan a soplar en su sentido, pero es verdad que estamos viviendo unos meses, sobre todo, ¿no?, de un contexto económico actual más complicado a lo que quizás teníamos a finales de año. Yo no sé si observan un cambio dentro de la confianza empresarial. Desde luego, las incertidumbres que genera una guerra justo en el foco de producción mundial de petróleo no ayudan a tener más confianza en lo que pasa en el futuro. Pero sí le daré un dato, y ese va a misa, ese no nadie le va a ocultar porque es un dato evidente para todo el mundo. Pero sí le daré un dato que quien lo quiera valorar lo puede poner en valor, que es el siguiente. Yo tuve la mala suerte de vivir la crisis del petróleo de los años 70, porque ya tengo mis años, ¿verdad? En la crisis del petróleo de los años 70, los precios del crudo se multiplicaron por 3. Por 3 es el 300%. Es decir, costaba 3 veces más la gasolina de lo que había costado anteriormente. Ahora estamos hablando de, no he visto hoy, pero ayer cerraba el crudo a 104, si no recuerdo mal. Veníamos desde volúmenes 80. Creo que estamos subiendo en torno al 60%. Hay predicciones de que subirá al 200 y al 150. Parece que, como están las cosas ahora mismo, está bastante lejos de esas predicciones. Desde Iberaval han reclamado medidas para apoyar a las empresas, ¿no?, y han alertado también, bueno, pues de esa creciente incertidumbre con esto de los costes energéticos. Se le suman todos los problemas que hay habitualmente, la falta de profesionales y demás, los problemas que tienen las empresas. Es cierto que las empresas tienen múltiples problemas, con orígenes distintos, pero también es cierto que las empresas han demostrado a lo largo de su historia ser los más capacitados para resolver problemas. Yo no conozco ningún grupo de personas con más capacidad de resolver problemas que los empresarios, esencialmente. Por supuesto, con el apoyo de todos los técnicos y de sus trabajadores, pero esencialmente, desde mi punto de vista, ¿hay un problema de personas? Sí, claro, cada vez somos menos en España. Ya. Nuestra tasa de crecimiento de natalidad es la que es y tenemos un problema que a lo mejor es bueno que enfrentemos o no, o que decidamos o no. Cada uno hace lo que quiere, pero desde luego ahí tenemos un problema. Hay un segundo problema, y eso se nota en las empresas. Hay un segundo problema que tiene que ver con el poder adquisitivo. Parece que el poder adquisitivo empieza a estar cada vez más en tela de juicio. No crece el poder adquisitivo. Eso es un indicador de que a lo mejor hay decisiones que estamos tomando que no son acertadas. Y hay otro ejemplo para terminar y no ser demasiado largo. Mire, en la crisis del 2008 al 14, las principales decisiones que se tomaron fue que cada palo aguante su vela. Nos fue muy mal. Muy mal nos fue. Recuerden las caídas de empresas, la desaparición del 80% del sector de construcción y del sector inmobiliario. Ahora parece que hay problemas de vivienda que probablemente tengan aquellos orígenes o no. Cada uno valora como quiera, porque ahora parece que las valoraciones no tienen peso económico, pero lo que sí es evidente desde nuestro punto de vista es que la crisis, que es muy reciente, del 2000, de la pandemia del 2000, se resolvió a base de apoyar decididamente a las empresas a través de ICO y a través de las entidades financieras. Funcionó francamente bien. Creo que se pide algo similar a eso, que es un éxito ya demostrado.
Y en todo este marco en el que estamos hablando, ¿qué papel juegan las administraciones, esa colaboración institucional que hace falta para ese acceso al crédito de pymes y autónomos por parte de las administraciones? Bueno, yo le decía en su momento que nuestro caso es un ejemplo de colaboración público y privada. Los públicos nos aportan recursos que nosotros solos no seríamos capaces de llegar a hacer, y nosotros aportamos nuestro mejor saber hacer y el conocimiento empresarial que hay allí. La suma de ambas dos está demostrándose, ya le digo, durante más de 45 años que las cosas marchan. Para que las economías mejoren, desde luego hay que hacer que las cosas, que en el sector empresarial haya factores que sean positivos para hacer inversiones, para seguir trabajando, etcétera. Yo creo que todos sabemos cómo hay que hacerlo, pero las decisiones después van por otra vía, probablemente porque las cuestiones sean otras. Y en esas políticas económicas que tenemos actualmente, ¿cree que están respondiendo de forma adecuada a las necesidades que tiene el tejido empresarial? Mire, esencialmente desde nuestro punto de vista, las empresas necesitan seguridad en el marco de trabajo, no puede haber cambios permanentes en el marco de trabajo, y que las decisiones de normativa tengan que ver con por dónde va el mercado. Pongamos un ejemplo. El coche eléctrico se ha empujado con mucha fuerza desde las administraciones. Parece que el coche eléctrico lo que nos está generando es que mucho coche eléctrico fuera ajeno a Europa se esté vendiendo en Europa. Valladolid, que es de donde estamos hablando, y ya me van a disculpar en el resto de las provincias de Castilla y León, es esencialmente intensiva en ese tipo de proyectos. Ahora mismo hay una caída de uno de los turnos, de los dos que tenía Fasa Renault, cae uno de los turnos. Bueno, pues es un indicador. Creo que en Europa ya están trasladando medidas de mayor flexibilización para ver cuándo tenemos que tener resueltas las cosas. Yo sigo teniendo una confianza empresarial extrema. Han resuelto múltiples problemas, es un sector en el que históricamente vienen haciendo reducciones de costes en torno al 3%, sigo con confianza, pero no pueden ir las normas en contra de por dónde va el mercado. Nuestros intereses son los que son. Está claro. ¿Cuáles son los principales retos de futuro para Iberaval? Bueno, Iberaval tiene una ventaja, que es que somos castellano-leoneses. Castellano-leoneses quiere decir trabajadores, generalmente así se acepta, y personas muy serias en su trabajo. También nos pueden llamar distantes porque es otra forma de verlo. Pero además en Iberaval se confluye otro factor, que es el de la ambición. En Iberaval queremos crecer y queremos seguir creciendo a futuro. Tenemos un plan estratégico y nuestro plan estratégico sigue siendo de crecimiento. ¿Por qué? Porque creemos que las pymes van a seguir empujando y nosotros ayudando. Este carácter positivo también lo tenemos que mantener, aunque siga esta situación actual derivada de los conflictos. Pues yo creo que la respuesta es muy sencilla y ya es histórica, la conoce todo el mundo. Preparémonos para lo mejor, pero tengamos en cuenta que lo peor puede ocurrir. Ahora las hipótesis más probables es que las cosas no se compliquen demasiado más allá de lo que ya tenemos, es decir, bajada de cuota de crecimiento en torno a 2 puntos, 3 puntos, depende de si es BBVA Research o cualquiera otro de las empresas de análisis, o subida de la inflación en torno a 1 punto, medio punto aproximadamente. ¿Esa fase es sostenible para el crecimiento de nuestra economía? Yo creo que sí, es la hipótesis más probable. Si esto cambia, pues tendremos que cambiar de posición. Pero de momento no hay otras más probables. Bueno, pues con eso nos quedamos. Pedro Pisonero, muchas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a comprender el papel que desempeña Iberaval dentro de ese impulso a pymes y autónomos de Castilla y León. Ha sido interesante conocer cómo la financiación puede convertirse en una herramienta clave para ese crecimiento económico y sobre todo para la creación de empleo. Le agradecemos su tiempo y le deseamos muchos éxitos en todos los proyectos que tenga Iberaval. Muchísimas gracias. Gracias. Nuestros éxitos serán los de las empresas. Gracias Álvaro Calero al control técnico, y a ustedes, como siempre, les espero el próximo jueves.